Un cordial saludo para todos, todas y todes. Soy Norma Liliana Ruiz Gómez, docente de la Universidad Nacional Sede Manizales y docente de la Universidad Manizales. Esta ponencia la he querido titular Transdisciplinariedad, Identidades y Diferencias, Géneros y Sexualidades para una ética del reconocimiento y políticas equitativas. Porque considero que hay una transdisciplinariedad cuando estamos hablando de todo lo que tiene que ver con los asuntos sobre las identidades, sobre los géneros y las éticas, porque me he encontrado en los últimos 20 años en los equipos de investigación en los que he estado, en las investigaciones que he dirigido, codirigido, tutoriado, que existe precisamente en los asuntos de género no solamente una apuesta por tener un objeto de estudio único como si fuera de una sola ciencia o disciplina. Estamos en la discusión precisamente de las diferentes ciencias y disciplinas y sin embargo, cuando tenemos precisamente esta transdisciplinariedad, lo que habría que decir es que encontramos que los asuntos de él o los géneros tienen que ver con la psicología, la filosofía, la antropología, pero también con todo lo que tiene que ver con las apuestas de las ciencias de la salud, como la enfermería, la medicina, la obstetricia, la ginecología, etcétera. Esta presentación entonces quería mostrarles un poco de lo que había escrito y esta es digamos entre comillas el capítulo que quiero que se publique y voy a hablarles un poco de cómo está entonces construido este capítulo. Este capítulo lo construí precisamente para tener una apuesta sobre las construcciones epistemológicas y teóricas que he construido a lo largo de estos años para poder decir que hay una transdisciplinariedad. Y en esa transdisciplinariedad entonces nos encontramos que hay unas identidades personales y colectivas y desde allí podríamos hablar desde diferentes aristas. ¿Cuáles aristas? Por ejemplo, aquí puse en azul Elíade y Durán, que son de la Escuela de Eranos, donde no solamente están psicólogos, sino que también hay antropólogos y hay sociólogos. Pero también podríamos hablar desde el psicoanálisis, también podríamos hablar desde la psicología profunda, desde la psicología de los arquetipos, desde una antropología simbólica, es decir, desde las ciencias sociales hay diferentes apuestas para poder entender las identidades. Desde la filosofía, como lo comentaba ahora, tenemos entonces todo lo que tiene que ver con Paul Ricoeur, está precisamente todo lo que tiene que ver con el análisis que se hace entre esta identidad narrativa de Paul Ricoeur y la identidad desde el inconsciente personal y el inconsciente colectivo de Jung, pero también hay que entender que para hablar de identidad en la relación es hablar también de la diferencia y ahí es donde se hace la construcción precisamente cuando estamos hablando de identidades, diversidades y género. Es desde la diferencia lo que a mí me permite precisamente poder comprender que existe un otro, una otra, un otro que es diferente a mí, con los mismos derechos y sin embargo diferente a mí. También entonces tenemos que desde la diferencia hay una apuesta filosófica y hay una apuesta también desde la psicología. Filosófica desde Freyre cuando habla que la diferencia es una categoría ontológica, es una categoría ética, pero también desde Santos, desde Colombia que se habla que el género y la diferencia debe construirse desde la perspectiva que tenemos en esta construcción dialógica con el otro. Ya cuando hablamos de género y géneros, ¿por qué lo quise poner también en plural? Lo quise poner en plural porque aún hay personas que me encuentro, no solamente en Colombia, sino de distintos países, en los diferentes videos, en las diferentes ponencias, que aún habla de género como si se hablase de todo lo que tiene que ver con solamente las mujeres.
Por eso he querido que mis escritos sean no solamente que diga género, sino géneros para que se entienda que es una mirada amplia de la construcción precisamente de las identidades. Y cómo esta diferencia entonces marca los diferentes apuestas de los feminismos, no solamente la igualdad, sino de la diferencia. Feminismos en plural, porque hemos comprendido, he comprendido a través de los años que los feminismos son varios, son muchos y tienen unas apuestas distintas y diferentes posturas frente a la relación con los hombres, con el sistema patriarcal, con las propias mujeres, en fin. Pero también aquí tenemos unas apuestas de la diferencia desde la filosofía, como Flax, como Gilligan desde lo ético y psicológico, como Kristeva, en fin. Pero para poder hablar de esa diferencia y esa identidad dentro del género es muy necesario poder entender qué son la sexualidad, y hemos también empezado a escribir con mi estudiante de doctorado, que es una enfermera, a comprender que no es una sexualidad heteronormada, androcéntrica, binaria, sino que se habla de diferentes sexualidades. Y allí es donde también es necesario hablar de una apuesta en donde no solamente está lo biológico, sino que también está todo lo de salud, toda la apuesta que es necesario tener desde las diferentes aristas de la medicina y de la enfermería. Pues ¿para qué? Para poder comprender que una cosa es el sexo, otra cosa es el género, otra cosa es la identidad, otra cosa es la expresión de las identidades y otra cosa es la orientación sexual. Y aquí entonces es donde encontramos dentro de esas diferentes identidades y sexualidades cómo están los sectores LGTBIQ o lo que hoy en día se llama OSIC o condiciones OSIC. ¿Qué son las condiciones OSIC? Cuando hay una orientación sexual o una identidad de género distinta, porque es distinto hablar de identidad diversa a orientación sexual diversa. Son cosas completamente distintas y hay que comprenderlos en su justa medida. Y ya por último entonces tenemos como esta ética del reconocimiento de la diferencia narrativa y simbólica, que es donde yo la propongo dentro de el libro que escribí, que se llama Ética de Géneros, una perspectiva del reconocimiento de la diferencia narrativa y arquetípica. Ahí yo planteo entonces que se tiene en cuenta que hay que tener una ética desde precisamente esas diferencias que marcan esa otredad, esa construcción con el otro. Y allí no solamente es necesario hablar de una ética kantiana, sino una ética un poco más desde lo aristotélico, una ética más desde precisamente esta construcción del otro generalizado y el otro concreto, como lo propone Benjamin. Pero también es necesario hablar que hay que tener en cuenta una ética profunda. Esa ética profunda, que es desde la psicología profunda, es donde Newman nos plantea desde la década de los 60 del siglo pasado que es necesario comprender esa sombra, pero como seguimos estando en éticas también binaristas, estamos haciendo una represión de esa sombra, y al hacer la represión de la sombra, lo que generamos es muchísimo más violencia, muchísima más discriminación, y por tanto es necesario comprender entonces esos lados también claros y oscuros que tenemos en nuestra vida, así como me quise vestir el día de hoy claro y oscuro para poder mirar que la vida es no solamente así, sino que también es de matices, también es de colores, también es de diferentes expresiones, y que es necesario comprenderlas, más que controlar nuestras oscuridades, es comprenderlas e integrarlas para tener una ética apropiada. Y es necesario desde la filosofía tener una apuesta muy desde Paul Ricoeur. Me ha gustado mucho Paul Ricoeur, ¿por qué? Porque él nos dice que la identidad se construye desde la narración, pero que esa identidad narrativa se construye con el otro, que se construye en relación con esa alteridad. Y allí es donde cuando se habla de alteridad es que podemos incluirlo como una alteridad vista desde la diferencia. Y así poder entonces
construir políticas públicas con enfoque de género, que tengan además estos 4 elementos, pero además de esos 4 elementos, las políticas necesitan tener entonces una perspectiva bastante juiciosa y amplia sobre lo que tiene que ver con la igualdad y la diferencia. Aquí entonces incluso tengo yo acá una frase de Villoro. Villoro es un eticista mexicano y esta frase me ha llamado mucho la atención, no sé por qué no la marqué, las quiero marcar en este momento, y lo que plantea Villoro es: la ética política sin una ética que la justifique es fuerza ciega. La ética social sin un conocimiento político que la explique es ilusión vacía. Entonces siempre es necesario recordar cuando hacemos construcciones de las políticas públicas con enfoque de géneros, es necesario también tener en cuenta no solo la parte jurídica, no solamente la parte de derechos, sino la parte de las identidades, la parte de las diferencias, la parte de las diversidades, que nos lleva precisamente a comprender esas identidades y diferencias desde los géneros y desde las sexualidades, para poder entonces finalizar diciendo que así, de esta manera, podemos configurar entonces entornos que sean con una apuesta más deconstructora de lo patriarcal, que podemos tener precisamente una apuesta de una sociedad y una cultura que sea equitativa, que sea precisamente que nos pueda ponernos a hombres y mujeres y otros en reconocimiento en todos los espacios y en todos los ambientes, desde las transformaciones en el desarrollo social, cultural, económico, el desarrollo también ambiental y por supuesto un desarrollo estatal desde una eticidad del amor, del respeto, de la solidaridad y del reconocimiento, como lo plantea Honneth, como lo plantea Ricoeur y como lo planteó en su momento Hegel. Gracias.